Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Lambrot, a nuestro espacio híbrido, con algunas personas en forma presencial, con otras en forma virtual, saliendo por YouTube y recibiendo a Gabriel Ventasgal, una persona que conocemos hace mucho tiempo y que él se define, cuando lo queremos presentar, en lugar de con sus títulos académicos, como una buena persona. Así que bienvenido Yehudi Pashut o Ben Adam, que viene desde Israel, que está haciendo una gira porque terminó de escribir una novela y está también haciendo la presentación del libro, pero su especialidad, su saber es lo político, es Medio Oriente, el conflicto, de eso sabe muchísimo, y entonces le damos la bienvenida para que compartamos este espacio, para que nos esclarezca, nos enseñe, nos cuente, nos haga pensar. Así que bienvenido. Muchas gracias. Nomás aclarar que todas las actividades que estamos haciendo en Argentina fueron organizadas por una organización nueva, la comunidad judía, que se llama Basilea, que entre otras personas tiene a un activista de Lambrot HaKol, o sea, Ilan Bushny, que es para nosotros un pilar fundamental de este proyecto de defensa de Israel. No, espera, Ilan Bushny es un pilar fundamental de Lambrot, no de Basilea. Ok, muy bien. También de Basilea. Eso era hasta hoy, pero pagamos la cláusula de rescisión y lo compramos para nosotros. Son el Paris Saint-Germain ustedes. Pero por supuesto. Okay. Un placer. Bueno, bienvenido. Gracias por estar acá. Por favor. Bueno, vamos a empezar. Ilan me ayudó un poquito para guiar estas preguntas, para que vos nos puedas contar un poquito. Y queríamos empezar con algo más general, el mapa de Israel hoy. ¿Cómo está Israel hoy? ¿Cómo se rearmó este nuevo gobierno? ¿Cómo lo ves? Si está firme, si está sólido, si se estableció. ¿Y cómo ves en los próximos meses en Israel? Bueno, Israel en general es una democracia, se llama multipolar. O sea, discutimos por muchos temas diferentes, no por un solo tema. En América Latina, en general, la gente discute por economía y sociedad. Entonces, si vos tenés tendencias de más izquierda, por ejemplo, que pretendés que el gobierno intervenga más en la economía, vas a votar a unos partidos determinados, y si querés que el gobierno participe menos, en otro lado. Y el mapa político, en general, se divide por un solo vector. En Israel se divide por 5 vectores. Discutimos por halcones frente a palomas, o sea, izquierda y derecha política, derecha e izquierda económica, que a veces no coinciden una con la otra, religiosos versus laicos, árabes versus judíos y partidos ashkenazim y partidos faradim. O sea, como somos un sistema multipolar extremizado, donde se postulan 35 o 40 partidos políticos y entra al Parlamento 15. Esto es, en términos hebreos, un balagán. Ahora bien, en la última elección, este mapa no tiene relación. Hoy en día los israelíes discuten por Benjamin Netanyahu, primer ministro, o anti-Netanyahu. O sea, es pro-Bibi o anti-Bibi. Y este gobierno que se formó es todas las fuerzas que no quieren que siga Netanyahu en el poder. Eso incluye partidos islamistas a la izquierda, partidos de muy izquierda, de centro y de derecha, siendo el primer ministro de Israel una persona de derecha. ¿Qué los une? Que no quieren que siga Bibi. Eso se puede mantener en tanto y en cuanto no haya un problema serio en el país, por ejemplo, una ola de atentados o un problema económico. En todo momento que no haya grandes problemas, se van a mantener. Y justo en ese momento tranquilo. ¿Qué pasó? El COVID nada más. No hay grandes temas que nos preocupen. Bueno, pero en el COVID había cierto consenso y además Israel vacunó a toda la población y tenía fondos económicos para poder prometerle a la gente que si no iba a trabajar le iban a pagar el 70% de desempleo durante 16 meses. Eso solamente lo puede hacer un país que tiene fondo económico. Decirle a la población, ustedes quédense en casa, el 70% de lo que ganaron el año pasado se lo vamos a cubrir nosotros desde el Estado. Hay que tener potencial económico para eso. Por un lado, Bibi dejó el gobierno, veremos si transitoriamente o definitoriamente, y por otro lado, Trump dejó el gobierno. Con Biden, ¿cómo está Israel hoy? ¿Qué injerencia tiene Estados Unidos y cómo es ese vínculo? Muy bien. En general, lo que está viviendo internamente Estados Unidos es una época de neo-aislacionismo. O sea, no queremos meternos en problemas extranjeros, queremos meternos hacia adentro e intentar mejorar la economía nacional y todo tipo de problemas internos sociales que tiene Estados Unidos. Empezó con Obama con mucha fuerza. Donald Trump también fue así. Él decía America First, o sea, ante toda América. Y empezó a sacar tropas del extranjero. Y Biden sigue con esa tendencia. O sea que la retirada de Estados Unidos también es una retirada del Medio Oriente. Y eso es buena noticia para Israel. ¿Por qué? Porque permite que haya alianzas regionales.
y que los países sunitas, al ver que Estados Unidos se retira, se acercan a Israel para detener a Irán, que seguramente lo vamos a hablar después, porque me imagino cómo piensa Ilan, así que me imagino que va a hacer unas próximas preguntas. Entonces, eso nos conviene. Por otro lado, Donald Trump fue muy pro-Likud, muy pro-gobierno de Netanyahu, hasta tal punto que parecía que eran del mismo partido político en distintos países. El Partido Demócrata no es tan así, o sea, cree en la solución de 2 estados para 2 pueblos, y además el Partido Demócrata tiene focos antisemitas dentro del partido. Progresistas que tienen tendencias antisemitas muy fuerte, algo parecido a lo que ocurre en el Partido Socialista de Gran Bretaña. De todas las posibilidades del Partido Demócrata, Joe Biden es la mejor, porque es claramente pro-israelí, la vicepresidenta también es claramente pro-israelí. La pregunta es si en futuras generaciones el Partido Demócrata no va a ser conquistado por la extrema izquierda dentro de su propio partido. Y en ese sentido, Israel va a dejar de ser un tema de consenso nacional, sino que va a tener un partido que va a hostigar a Israel, como lo hizo el Partido Laborista en Gran Bretaña. Ok, entonces, con este panorama que estás describiendo, ¿sentís que podemos hablar de paz en Medio Oriente? Hablamos de tregua, vamos hacia una posible paz. ¿En qué estamos hoy? Bien, ante todo, el concepto de paz es un concepto netamente judío-cristiano. Tenemos una concepción de paz muy parecida. En el Islam clásico, no existe un concepto de paz, sino que existe el concepto de el Islam gobernará hacia todas las religiones y todos someteremos hacia el Islam. Es el concepto del Islam clásico. No significa que el musulmán que vive en Argentina piense así, porque en comunidades moderadas la religión también es moderada. Yo lo que hice es lo que dice el texto, ¿está bien? Ahora bien, ¿qué sí se puede conseguir hacia una persona no musulmana? Algo parecido a la paz llamada utna, tregua. Se puede conseguir. Lo que tenemos con Egipto, dicho por Egipto, es una utna, una tregua. Con Jordania algo parecido, con la autoridad palestina seguro, porque Yasser Arafat lo dijo 19 veces. Ojo, una UTNA no es malo, es algo bueno relativamente. Una UTNA lo que dice es, se puede firmar un acuerdo durante un tiempo determinado con un no musulmán si favorece al Islam. Y la UTNA con Egipto dura 50 años. Dicho esto, los últimos acuerdos que ha firmado Israel con los países árabes, algunos de ellos son claramente de paz. Por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos, en donde el gobierno de Emiratos lo que hizo fue tomar control de la religión y dijo, no se enseña más radicalismo acá, nosotros queremos vivir en paz con los judíos. Y lo que nosotros sentimos hoy en día es realmente paz. Los israelíes van a Emiratos están felices y hablan a favor de Israel. Eso es paz real. Con Bahrein firmamos un acuerdo, pero no es paz. ¿Sabes por qué? Bahrein tiene el 90% de la población que es chiita. Y el gobierno de Bahrein es sunita, el 10%. Ellos se mantienen en el poder porque Arabia Saudita se lo impone. Pero si fuese por la población, no estarían felices de firmar un acuerdo con Israel. O sea que ahí tenemos una UTNA o algo parecido. Por más que no lo dijeron, es posible hacer una UTNA. De todas formas, si me preguntas a mí, ¿estás dispuesto a firmar una UTNA con todos los países árabes de alrededor de Israel? Te digo, por supuesto que sí. Una UTNA por 1000 años si es necesario. Pero para mantener una UTNA, tú tienes que ser muy fuerte para que al otro lado no le convenga romper la UTNA. Con Egipto tenemos UTNA hace mucho tiempo, no es mala la UTNA. Mahoma hablaba de 10 años, ¿no? Como el tiempo... Claro, por ejemplo, ¿cómo un judío hace para decidir si algo es bueno o es malo? ¿Cómo se consiguió la halajá? Tenés que meter al rabino, el rabino te dice. Está bien, el rabino es el intermediario, estamos de acuerdo. Pero, no es el intermediario. Esa es la competencia. No. ¿Cómo hace? A ver, si vos pertenecés, a ver si estamos de acuerdo. Si vos pertenecés a una corriente ortodoxa, la halajá es un texto que hay que respetar. ¿Está bien? La Masortí también, La Masortí también, pero hay una evolución. ¿Está bien? La ortodoxia también. Estamos de acuerdo. Cuando la reformista se crea, tiene una adaptación a la modernidad un poco diferente a las demás corrientes. Pero la halajá judía surge de la discusión entre sabios, lo que nosotros llamamos shut, preguntas y respuestas. Los sabios discuten. En el Islam tradicional la ley no surge así, surge de lo que hizo Mahoma o lo que dijo Mahoma, se llama hadices. Entonces todo lo que hizo Mahoma es perfecto. Mahoma en el año 628 firmó un acuerdo con la tribu de Quraysh llamado el acuerdo de Hudaybiyah,
que decía que durante 10 años no iba a atacar a los paganos, de verdad de a 9 años, 9 meses y 9 días. Eso era la UTA, la tregua. Entonces, lo violó a los 2 años porque le convenía. Y ahí terminó esa UTA, esa tregua. Cuando Israel firmó la paz con Egipto, le preguntaron a la Universidad de El-Azhar, ¿podemos firmar una paz con Israel? Y la Universidad de El-Azhar, que es el centro islámico más importante del mundo sunita, respondió, sí, porque lo mismo hizo Mahoma con la tribu de Quraysh. Lo que estaban diciendo es, esto es una UTNA, se puede romper, pero no se rompe porque le conviene mantenerla. Cuando Yasser Arafat firmó un acuerdo con Israel, repitió 19 veces, nadie puede criticarme porque yo estoy haciendo lo mismo que hizo Mahoma con la tribu de Quraysh en Judaybiya. O sea, una UTNA. No es malo, ¿eh? Por ejemplo, me preguntas a mí, ¿estoy dispuesto a una UTNA y ceder territorios para crear un Estado palestino? Sí, porque en el judaísmo la tierra es menos importante que la vida. Ante todo, la vida. ¿Cuándo un judío puede ceder su vida? Si te obligan a asesinar a otra persona, si te obligan a creer en otros dioses, si te obligan a tener relaciones sexuales con tus hijos. Pero fuera de eso, ante todo, la vida. Preservamos la vida. Lo más importante, la vida. Si tengo que ceder territorios para preservar la vida, lo voy a hacer, aunque sea una UTNA. Estabas hablando un poquito de los acuerdos de Abraham. Nombraste 2. Son 4, ¿verdad? ¿Hay más en camino? ¿Podemos ser optimistas? ¿Pensás que hay algunos países que están a punto o en tratativas de que logremos algún acuerdo más? Para eso, rápidamente. Señor que nos está viendo en su pantalla de televisión, en su casa calentito y tomándose un té. Hay 4 estilos de países acá. Los países chiitas. Con esos no hay posibilidad de UTNA a corto plazo. Irán, Irak, Siria y Líbano. Eso se llama la media luna chiita. Los otros no son países, son movimientos terroristas que quieren imponer un califato. ISIS, Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas. Después tenemos países de los hermanos musulmanes, radicales ideológicos que no pasaron a la fuerza física, pero apoyan la fuerza física. Turquía y Qatar. Y por último hay países sunitas no radicales. Esos son los países que nosotros nos acercamos en esta nueva ola de paz. Ya se atragantó con el té, se volcó, se quemó. 4 países. Los países no, sunitas... pero digo, todos malos. La mayoría de los primeros que dijiste... No, fíjate todos los que hay. Egipto, sunita, no radical. Tenemos paz. Ya tenemos. Jordania, ya tenemos paz. Nuevos. Pará. Jordania, ya tenemos paz. Arabia Saudita, tenemos una paz de facto. Tienen que ellos... ¿Pensás que podemos llegar a firmar sin duda, con ellos? Sí. Sin duda. Hay un problema interno en Arabia Saudita que ahora te lo cuento. Kuwait también va a salir en cualquier momento y va a firmar un acuerdo con Israel. Bahrein ya firmó, Emiratos Árabes firmó, Omán, quizás cuando terminemos esta charla ya firmaron un acuerdo de paz. O sea, es posible. Primicia absoluta. ¿Por qué Omán? Omán es un país agrícola que necesita agua. E Israel es principal potencia del mundo desalinizadora de agua. O sea, ellos necesitan Israel, nosotros queremos la paz. No hay razón alguna para que no tengamos un pacto de paz con Omán. La única razón es que ellos son relativamente débiles y quieren que todos los demás firmen antes. ¿O estaban esperando esa charla? O están esperando la charla. Y ahora ya... Claro, lo que pasa es que está atragantado con el té. Pero Omán no está tomando té. Ahora, ¿qué pasa con Arabia Saudita? Vos imaginate lo siguiente. Uno piensa que Arabia Saudita es un país ordenado y que tiene un solo rey y él gobierna. No es así. Es un rey que tiene primos y todos forman parte de una gran jamula, un gran clan llamado Saud. De ahí el nombre de Arabia Saudita. Entonces imagínate que yo soy el rey y vos sos mi primo. Vos tenés tu ejército y vos tenés tu pozo de petróleo y vos tenés tu sistema educativo interno. Mohammed ibn Salman, rey de facto, no es el rey oficial, el rey de facto de Arabia Saudita, tiene que convencer a todos sus primos que formen un Estado que funcione todos juntos. Entonces, para poder firmar una paz con Israel, tiene que convencer a todos. Es lo que está haciendo. Y está reduciendo la influencia de los clérigos radicales. Está sacando de poderes importantes a clérigos que hablan mal de los judíos. Y puso a clérigos que empiezan a decir, qué bueno que fue la vida con los judíos en Medina. Están resaltando la parte de la convivencia, de la coexistencia, para preparar a la población para poder salir del armario. Va a ocurrir. O sea que ahí tenés 2 países más o 3. Kuwait, Arabia Saudita, Omán, Túnez, Argelia, eso también va a ocurrir. Pero ¿sabes por qué va a ocurrir? Porque los países árabes, sunitas, no radicales,
entienden que necesitan Israel porque se ha transformado en una potencia militar y una potencia económica. Entonces necesitan, para detener a Irán y en un mundo post-petrolero, acercarse al que tiene fuerza. Y este proceso, creo yo, es irreversible. O sea que los acuerdos de Abraham, que habían firmado Trump y Netanyahu, ambos abandonaron el poder y podemos tener temor o riesgo de que esto se deshaga. No, vos decís que no solamente no se va a deshacer, sino que tenemos algunos países más en carpeta para pronto Sin poder duda. firmar. El petróleo no es tan importante y no va a ser más importante dentro de 40 años. Por un lado, Israel ya encontró la forma de hacer dinero y transformarse en una potencia económica. Y por otro lado, muchos musulmanes, después de ISIS, están cansados del radicalismo islámico. Se avergüenzan de ser representados por tipos como ISIS, cuando la gran mayoría del Islam no es radical. Entonces ellos dicen, perdón, hasta aquí llegamos con el radicalismo. Porque el fenómeno del radicalismo tiene 100 años, no es un tema histórico. Hoy se expresó en los últimos años, pero el Islam no ha sido así como ha sido en los últimos años. ISIS no es representativo de la historia del Islam. ISIS es representativo de los últimos 20 y 30 años. Pero esto puede cambiar también. Sí, en los 1400 más o menos años de historia que tiene el Islam, nosotros vivimos mucho mejor bajo el Islam que bajo la Iglesia, sin duda en la mayoría del tiempo. Porque Europa, que es la cuna del antisemitismo, ahí nació el antisemitismo, en el marco de un impulso hecho también por las autoridades eclesiásticas y bajo premisas y dogmas que surgieron en la Iglesia. Porque ¿cuáles son los dogmas fundamentales de una persona antisemita? 1, los judíos asesinaron a Dios. 2, la teoría del reemplazo de la sustitución, o sea, Dios firmó un pacto con los judíos, pero ahora firmó un nuevo pacto, un nuevo testamento y hay que eliminar el anterior. Son los 2 dogmas fundamentales de una persona que piensa de forma antisemita en la Edad Media. Esos dogmas no existían exactamente en el Islam tradicional. Son dogmas que se vivió mucho en Europa y nosotros sufrimos la persecución en Europa, especialmente desde la época de las cruzadas. Las cruzadas fueron traumáticas para las relaciones entre judíos y cristianos. Ahora, fíjate cómo cambió todo el mundo. El mundo cristiano de las cruzadas no tiene nada que ver a hoy. Hoy la gran mayoría de cristianos que están viendo esta transmisión aman a Israel, son amigos de Israel y creo que nunca en la historia de la humanidad hemos vivido un momento de acercamiento tal entre cristianos y judíos como vemos hoy. La única época que me acuerdo es los primeros días, cuando a los judíos se los llamaba judíos y a los cristianos se los llamaban nuevos judíos. Los primeros años de coexistencia. Ahí no había casi separación. Hoy yo creo que estamos pasando una época parecida. Sí, empezó en 1960 y a partir de allí... Concilio Vaticano II, del 62 al 65, vemos un claro acercamiento del mundo cristiano al mundo judío. ¿Qué significa esto? Si el mundo cristiano pudo reformarse y replantearse premisas, ¿por qué otras religiones no? También el Islam lo va a hacer. Por lo tanto, yo tengo bastante esperanza que eso va a ocurrir por un proceso interno del Islam, pero también a la vista que Israel es una potencia en muchos aspectos y nos necesitan, como el agua de Omán, o como el espionaje para Arabia Saudita, o como por ejemplo el gas para Egipto. Israel le vende gas ahora a Egipto, o como el agua para Jordania. Jordania es un país que no tiene agua e Israel le regala agua, varios millones, porque Israel desaliniza agua en cantidades que nos sobra un poco y le podemos prestar a Jordania para que Jordania esté más cerca de Israel. Creo que Ilan me dice que llegó el momento de hablar de Irán. Así que te invito a que nos describas un poco el contrapeso de poder entre Israel e Irán, cómo ves a cada uno hoy y cuál es la principal amenaza que representa para Israel o para Medio Oriente hoy Irán. ¿Querés que armemos una bomba nuclear? No. ¿En cuestión de segundos? Bueno, dale. Eso tiene rating. Tiene rating. Ok, si usted está en su casa aburrido, lo que puede agarrar es recoger uranio de la naturaleza y centrifugarlo. Significa sacar toda la parte pura del uranio. Si tú lo que haces es conseguir una tortita amarilla con 25 kilos de uranio al 100%, de verdad 93%, esto es... Mirá, a ver si... Debemos estar tranquilos que la gente se pueda escuchar. Prefiero esperar un minuto. ¿Se escucha o no se escucha? Esperamos. Esperamos un minuto para arreglar el técnico y que podamos escucharlo, que vale la pena. Estamos aprendiendo bastante y ahora estábamos justamente armando una bomba atómica en Irán.
No sé si de Irán hacia afuera o para que caigan, eso no me quedó claro si era cuál era el objetivo de esa bomba, pero ya cuando tenga micrófono nos va a contar hacia dónde iba a ir. Igual puedo utilizar tu micrófono. No por el tema del COVID, si no nos acercamos y... Ese quilombito que te conté antes que había en el mundo, no sé si te acordás. Es la tecnología que a veces produce estas cosas. A ver si te escuchamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ahí te escuchamos. Espero que también en las casas que escriban en YouTube si te está escuchando, avísennos si no y te escuchamos acá perfectamente. Probablemente lo que ha pasado acá es los iraníes preocupados por lo que estaba por escribir, entonces hicieron algún tipo de movimiento dentro del Ambrotacol para intentar molestarnos los micrófonos, seguramente. Muy bien. Explico esto lo de la bomba nuclear para explicar por qué Irán está muy cerca de tener una bomba nuclear, muy cerca. El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, dijo que puede ser en cuestión de semanas si Irán quiere. Tú agarras el uranio y lo enriqueces y armas una torta de 25 kilos al 100%, 93.8%. Con eso puedes hacer una producción en cadena. Irán tiene aproximadamente hoy lo que serían 20 kilos al 100%. Eso es lo que dice más o menos varias fuentes de inteligencia. Significa que está muy cerca de tener todo para hacer una bomba nuclear, por lo menos. Pero además Irán sabe cómo centrifugar más rápido. Tiene centrifugadoras mucho mejores de lo que tenía en el 2015, cuando se firmó el acuerdo nuclear, que después fracasó. Lo segundo, tienes que saber activarla para que sea una cabeza nuclear. Los iraníes saben armar una cabeza nuclear. Y lo tercero, tienes que tener un buen misil para enviarlo de un lugar a otro y que sea exacto. Los iraníes tienen esos misiles también. O sea que Irán está a cuestión de minutos, si quiere, de armar una bomba nuclear y tiene intención de hacerlo. ¿Sabes por qué? Tienen mucho miedo, como ellos son el 15% del Islam. El Islam chiita es el 15% del Islam. Tienen miedo de verse superados por el Islam sunita. Y necesitan para preservarse en el poder algo que los demás no tienen. Para salvarse ante los sunitas y para salvarse internamente de posibles movimientos internos. Entonces, Irán es un problemón y los sunitas están preocupados por Irán. Los sunitas, que ven como los chiitas se expanden y tienen armas no convencionales. Ahora la pregunta es, ¿Israel está preocupada por esto? Totalmente. Por dos razones fundamentales. La primera, si Irán accede a armas nucleares, todo el Medio Oriente entra en una carrera para armarse nuclearmente. ¿Tú te imaginas lo que es un Medio Oriente con 20 países con cabezas nucleares? No es bueno para nosotros. No, para nadie. Claro. Y lo segundo, si Irán tiene una bomba nuclear, es cuestión de tiempo hasta que ese material llegue a manos de Hezbollah, que también es chiita. Ahora la pregunta es, ¿cómo le explica un periodista argentino que Hezbollah nos disparó algo no convencional y que Israel decidió borrar del mapa al Líbano y atacar a Irán? ¿Lo va a entender? No. Va a decir, ¿qué culpa tienen los pobres libaneses que Hezbollah disparó algo? Esa situación es insoportable para nosotros. Porque si vos te planteás, bueno, que Irán dispare contra Israel y Israel se defienda. Sí, Israel tiene la capacidad para derribar cohetes, misiles en el aire, no cohetes como cúpula de hierro. Tiene un sistema de misiles buenísimo, llamado Hetz, flecha. Los misiles que vienen de Irán pueden ser derribados en el aire. Hay 3 tipos de niveles diferentes de Hetz. Hetz 1, 2 y 3. Hoy, si un marciano dispara un misil contra Israel, tiene la capacidad militar para poder salir de la atmósfera y derribarlo afuera. Y además le puede responder militarmente Israel, con submarinos, con capacidad no convencional. Israel puede responder. El tema es que, ¿qué pasa con Hezbollah o con otros grupos que reciban ese material? Por eso la política de Israel es, del momento que Israel sepa que Irán está a punto, entonces puede ser que algún tipo de reacción tenga Israel para prevenir que eso suceda, porque es un tema existencial para nosotros. Claro, yo entendía que había ciertas líneas rojas que había trazado Israel que no se permitía que crucen y te escucho como que están mucho más cerca y entiendo que esas líneas que, está bien que era política en discursos de Netanyahu en la ONU, pero que ya se cruzaron algunas de esas líneas que teóricamente no se iban a permitir cruzar. La doctrina se llama doctrina Begin, de Menachem Begin.
El primer ministro israelí, Menachem Begin, en el año 1981 estableció una doctrina que era: cualquier país que acceda a material nuclear militar y que su intención sea destruir Israel, nosotros debemos reaccionar. Eso ocurrió con Irak, 1981, ocurrió con Siria en el 2007, cuando tenía un reactor nuclear norcoreano, y puede ser que ocurra con Irán. No debería sorprendernos que Israel tarde o temprano ataque formalmente a Irán para prevenir eso que estoy diciendo ahora. Por ahora, ¿qué ha hecho Israel con Irán? Todo tipo de operaciones, dice la prensa extranjera, se incendia una central nuclear, un virus a las computadoras. Sí, algunos científicos que murieron repentinamente. Por fiebre, ¿está bien? Algún tipo de... Porque esa forma era evitar que Irán desarrolle su potencial nuclear. O sea que Israel tomó medidas para retrasarlo. El problema es que cuando vos firmás un acuerdo nuclear, como firmó Estados Unidos y 5 países de Europa, este acuerdo es problemático, bueno, y China, ¿no? Este acuerdo es problemático porque por un lado le decía a Irán, ustedes no pueden enriquecer uranio ahí en esta cantidad determinada, pero por otro lado le permitía a Irán desarrollar mejores centrifugadoras y desarrollar mejores misiles. O sea, al fin y al cabo le permitía hacer un montón de cosas que estaban mal para nosotros. Bueno, hablemos un poquito de Israel hoy. Por un lado, ¿cómo ves el desarrollo del país con este futuro económico por delante? Y por otro lado, la imagen de Israel, tanto en Medio Oriente como en el mundo. ¿Cómo estamos hoy en la prensa y en los organismos internacionales? A ver, Rab, un desafío para ti. Dime, por favor, un periodo histórico del pueblo judío en Israel que estamos mejor que ahora. A nivel interno, ¿nosotros? A nivel interno siempre nos peleamos, somos judíos. No, pero ¿hablas del desarrollo económico del país? A nivel general, económico, político. Nunca. Muy bien, porque hay algunos rabinos que me dicen la época del rey Salomón. No, nunca estuvimos como ahora. Nunca estuvimos como ahora. Rey Salomón, 1000 esposas, 1000 suegras, 1000 tarjetas de crédito. El rey Salomón construyó altares paganos para sus esposas y era tan mal administrador económico que tuvo que entregar ciudades del norte para poder pagar las deudas por construir el templo de Jerusalén. Y cuando él falleció, por un tema económico impositivo, se dividieron 2 reinos, el reino de Israel y el reino de Judea. Sin embargo, nosotros decimos el más sabio de nuestros reyes. Que me disculpen los que aman esa frase, para mí la época moderna es mucho mejor a esa. Mucho mejor. Yo creo que estamos mejor que nunca. Ahora, una pregunta es, ¿y por qué estamos mejor que nunca? Creo yo porque está basado en 3 premisas básicas. La primera, los israelíes estudian más de una carrera. Y cuando vos estudias más de una carrera, mezclas. Sos más creativo. Entonces es obligatorio estudiar más de una carrera y seguir estudiando a la medida de lo posible para ser más competitivo. Lo segundo, tenemos una buena cultura del fracaso. Cuando fracasás, algo no te sale bien, se lo contás a los demás. Los latinoamericanos lo ocultamos, nos da vergüenza decir que fracasamos. Cuando vos decís, fracasé, hice algo mal, bueno, ya está, terminó eso, ahora me lanzo a algo nuevo. Y lo tercero es que Dios nos ha regalado una tierra sin riquezas. Tener una tierra con riquezas como ocurre en Argentina es una bendición y una enorme maldición. Porque el que tiene todo, ¿qué hace? Cuando vos no tenés nada, ni agua, ni energía, ni petróleo, ni nada, no te queda otra que ser creativo. Entonces, esa combinación de estudiar mucho, buena cultura de fracaso y no tener nada, para mí es fundamental para explicar qué le pasa a Israel hoy. Ahora, han descubierto la pólvora, o sea, han descubierto en qué hacer dinero. No se vende materias primas, no se vende petróleo porque no hay. Se venden grandes ideas pensando en que esas ideas pueden ser compradas por el mundo. Como el mercado israelí es un mercado pequeño, nadie piensa en un negocio para 9 millones de personas. Hay que vender un negocio enorme para la humanidad. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Vos te acordás cuando eras chico? ¿Qué te decía tu mamá? Nene, come. Por ejemplo. Y además, Entre otras cosas que me decía. nene, estudia. ¿Crees que te cuente qué me decía mi mamá de chico? A ver. Ahora que estoy en este sillón te podría contar, pero no, dejémoslo. ¿Tu vieja no te decía, nene, Sí, estudia? obvio, sí. Y dice, mame. ¿Sabes qué me decía?
querés ser alguien, tenés que tener un título. Muy bien, ¿qué te decía estudiar? Si vos decías, genial, voy a estudiar arte rupestre japonés. ¿Qué te iba a decir tu vieja? Creo que le hubiera gustado más que cuando le dije que iba a ser rabino. Porque querían que sea contador público. Claro. La Idi Yemame soñaba con que el nene sea Médico, profesiones abogado. que además te puedas ir si hay un antisemita, o sea, nos educan a estudiar abogacía, arquitectura, materias liberales que poder rotar en cada lugar. La Idi Yemame te dice, nene, estudia. Yo quería ser jugador de fútbol. Y además mi abuelo había sido jugador de fútbol, o sea que era la posibilidad de jugar al fútbol. Un buen nene judío estudia. Ahora, una Idi Yemame israelí hoy le dice al hijo, inventate algo que lo compre todo el mundo y después si querés estudiar cómo hacer TikTok. Lo que quieras. Primero vendele a todo el mundo una idea. Entonces han encontrado la forma de hacer dinero y cuando vos ves que hay empresas que se venden como Mobileye a 15.500 millones de dólares, una empresa, y que lo que gana el Estado en impuestos por esa venta es todo el presupuesto de un año de educación, entonces te das cuenta que hay que vender ideas y que somos buenos vendiendo ideas tecnológicas. Eso no va a cambiar. Nuestra arma atómica es la Idi Yemame. Sí, la Idi Yemame con otros cosas más, o sea, la Idi Yemame con el ejército que permite que haya un montón de científicos que después cuando salen del ejército hagan ideas, el hecho de que no tenemos nada, el hecho que estudiamos más de una carrera, el hecho que somos un pueblo de inmigrantes, el inmigrante toma riesgos. El inmigrante toma riesgos. Tercero, tenemos un gobierno que el gobierno impulsa que crees ideas. Entonces, Sí, también como dice el famoso libro de Startup Nation, que ya tiene unos cuantos años, el hecho de que el joven a los 17 años, en lugar de empezar a estudiar cuando no sabe ni qué hacer, tiene 3 años de chabá y después ya más maduro, viajó un año por el mundo y con un poco más de crecimiento y madurez y con una red de amigos del ejército, elige qué estudiar y empieza a estudiar un poquito más maduro, también tiene mejores resultados, hay mucho menos abandono de carreras. Acá los chicos empiezan una carrera, se pasan a otra, después ven qué hacen, si siguen estudiando, si no, y creo que esa edad para empezar es muy buena también. y la chutzpah, la irreverencia. El israelí es muy chutzpah, es También muy del libro. irreverente, o sea que, sí, a ver, ¿cuántas veces fuiste a Israel? Yo tengo varios acá también que tienen mucha chutzpah. ¿Cuántas veces fuiste a Israel? Más o menos 25, 30. ¿Cuántas veces viste a un israelí hacer el amor en la calle? Me lo perdí eso. ¿Ninguna? No. Está en la Torá, por ejemplo, que lo hice, pero no, en la calle no lo vi. ¿Sabes por qué no? Porque siempre ha venido otro israelí y te va a decir cómo hacerlo mejor. Entonces, son todos irreverentes y encima todos saben todo. Y vos lo debes saber porque vos sos rabino y todos se creen rabinos y te dan consejos. Eso Shimon Peres decía, el pueblo de Israel no ha sido bendecido con riquezas naturales, pero ha sido bendecido por su inconformidad. Somos inconformes por Sí, naturaleza. tal vez te diría que el argentino medio es técnico de fútbol. El israelí medio es presidente. Claro, primer Entonces, ministro. claro, acá todos saben de cómo armarían el equipo de fútbol, cómo debería jugar Messi y demás. Que entre paréntesis, no sé si saben que hoy hizo 2 goles, por las dudas. En Israel todos saben cómo solucionar el problema del Medio Oriente, en qué debería invertir el Estado, cómo debería bajar los impuestos o mejorar la productividad del país. Sabes que Ben Gurión y Kennedy discutían sobre qué difícil, decía Kennedy, es ser gobernante de un país que tiene en ese momento como 200 millones de habitantes. Y Ben Gurión decía, peor es mi caso, yo soy primer ministro de un país de 3 millones de personas que se creen primeros ministros. O sea que es un país difícil, pero es la ventaja, porque cuando vos sos irreverente y cuando vos sos inconformista, ves un invento y ¿qué pensás? Perdón, si él lo hizo, yo lo puedo hacer mejor. Entonces eso impulsa mucho a poner en tela de juicio todo, y eso es algo que no creo que cambie. Por eso creo que a la larga nuestro problema no es ahí, no está en la amenaza iraní, no está en la amenaza de Hamas, nuestro problema no es ni siquiera económico, Nuestro único problema es que desde que nació el pueblo judío discutimos. Y discutimos de manera tan vehemente que, como dice el Talmud, el templo de Jerusalén, el segundo templo de Jerusalén, justamente fue destruido por las disputas y las discusiones entre hermanos, entre las escuelas, en este caso farisea,
Seucea o Esenia, discusiones entre hermanos nos llevó a la destrucción. Y no es la primera vez. También el reino hasmoneo cayó por algo parecido. Y el temor que yo tengo en Israel es que las discusiones políticas e ideológicas nos lleven a un punto en donde la destrucción interna sea tan grande como a veces vemos entre peleas entre comunidades. ¿Sos de los que cree que lo que nos mantiene todavía es la amenaza externa y el día que desaparezca va a haber un problema interno muy fuerte? Yo creo que lo que no nos mantiene es la incultura. Cuando vos no sabés tu propia historia y no recordás que varias veces ya te peleaste y no encontraste el ahavat hinam, o sea, amor gratuito, en donde encontrás en el otro un montón de coincidencias y dejás de lado las cosas que te separan, lo que nos hunde es la incultura de no saber tu historia. Porque si supiésemos la historia estaríamos conscientes que el asesinato de Rabin no fue un hecho aislado en la historia del pueblo judío. Es otro hecho más de una manifestación de violencia movida por cuestiones ideológicas. Y en eso tenemos que trabajar. Y de esta forma también te digo que aquellos que hacen, por ejemplo, de la figura de Rabin como si fuese un ideal, un hombre perfecto, en el cual se hace un culto hacia la persona de él, también están equivocados. Rabin era un primer ministro y era un ser humano y se equivocó también. O sea, hacer de él una figura ideal también es un error. Y también es desconocimiento, porque la Torá habla de los defectos y errores de todos los seres humanos, desde Abraham hasta Moshe, todos tuvieron sus errores y defectos y nosotros no creemos en semidioses. Muy interesante todo lo que nos contaste, pero me gustaría que agregues algo antes de terminar de la novela que escribiste, que estás presentando, que nos cuentes algo para ir cerrando este hermoso encuentro. Algo positivo para los que vienen a Argentina. Esto, después que les cuente el argumento de la novela por arriba, van a decir, nos vamos con un poco de esperanza. Bueno, no, prepárense porque es todo lo contrario. Okay. Esta novela fue creada hace 20 años, cuando a mi padre lo despidieron de un trabajo que había dado su vida. Y mi padre es un ejemplo de una persona que fue humillada en Argentina a pesar de él dar todo de sí para su trabajo. Y en ese momento sentí la necesidad de escribir algo que reflejase la impotencia que sienten muchos argentinos por la situación de impunidad y de corrupción que hay. Y esta es la historia de un argentino que dice, este país así no puede seguir, yo de todos soy la persona más moral junto con otros y lo que vamos a hacer va a ser imponer justicia. O sea, vamos a asesinar en 10 días a los 12 argentinos que representan la corrupción en el país. Un juez, un político, un gremialista, un periodista y así 12, porque 12 es un término para transmitir un mensaje. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 en 10 días y luego van a desaparecer. Ese es el argumento de la novela. El objetivo es que el corrupto sienta que la próxima vez que hace daño a la población, alguien se va a levantar porque lamentablemente la justicia no está funcionando. Y como no funciona, alguien tiene que hacer justamente el nombre de la novela, justicia. ¿En qué idioma la escribiste? Español. ¿No va a salir en hebreo? Es para acá, es para la Argentina. Totalmente. Tiene que ver con nuestra cultura. Exacto. Solo espero que en la lista de 12 no haya un rabino. Hay algunos rabinos que después de sus plegarias provocan que la gente se suicide. Pero no es el caso. Okay. Bueno, menos mal. Y me imagino que hay algunos rabinos que te han dado el nombre de otro rabino para que figure en la lista. Tampoco es nuestro caso. Si alguno está en Argentina, en Buenos Aires, y quiere mañana miércoles a las 6:30 en Daín, la usina cultural que está en la calle Nicaragua, ahí a las 6:30 vamos a la presentación de la novela y también brindar por el hecho de que, tú sabes, todo judío tiene que hacer 3 cosas en la vida. Plantar un árbol. Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Pero no tengas el hijo en la calle en Israel porque te van a corregir cómo lo haces. Exactamente, te van a indicar cómo hacerlo mejor. Bueno, Gabriel, muchas gracias, un placer escucharte. Nos llevamos un panorama por lo menos más esclarecedor, para algunos un poquito más optimista en algunas cosas, más pesimista en otros, pero lo importante no es que nos cuenten cosas que nos gusten, sino estar informados, enterados y poder de alguna forma entender lo que nos está pasando en el mundo. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que están acá presentes y hasta la próxima. Gracias.
nay Kantale kodai Nano nano nay Nano nano nay Kantale kodai Gamshi tazbat gaase Kuilan banalatan Shabal lager leje Yemtam rasonatan Samlejen yemleje Tagabu yulunal Yetasakalawan Man yawurdilnal Nano nano nay Nano nano nay Kantale kodai Nano nano nay Nano nano nay Kantale kodai ממעמקים קראתי אלייך בואי אליי בשובך יחזור שוב האור בעיניי לא גמור לא עוזב המגע בידייך שיבוא ויעיר למשמע כל צחוקך Nano nano nay Nano nano nay Kantale kodai Nano nano nay Nano nano nay Kantale kodai ממעמקים קראתי אלייך בואי אליי מול ירח מאיר דרכך שוב אליי נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך באוזנייך לוחש